Bienvenidos al capítulo 3 de reglaje de un coche de radiocontrol de escala 1.8 y todoterreno. En este caso vamos a hablar del centro de balanceo trasero. El centro de balanceo trasero sería un punto imaginario que idealmente estaría a la misma vertical del centro del coche, al igual que el centro de gravedad, y la determinación de la distancia que hay entre el centro de gravedad y el centro de balanceo, si es más grande o más pequeña, nos va a determinar un comportamiento diferente del coche. Aunque ahora veremos cómo se calcula ese punto, realmente esto nos va a permitir elegir en qué posición de la mariposa, y si tenemos regulación, en qué posición de la parte interior de la rueda podemos colocar el brazo, en este caso el brazo superior de la suspensión, para conseguir un determinado ángulo más grande o más pequeño, y en función de eso donde se quedará situado el centro de balanceo. Como es un tema un poco más complejo, lo vamos a ver ahora en un gráfico, pero realmente el centro de balanceo es un punto imaginario que estaría determinado por la intersección de la proyección de estos dos brazos, del brazo superior de la suspensión y del trapecio inferior. Si lo viéramos así, que es más fácil, estos dos puntos, por esta zona izquierda, que no cabría en la imagen, se cortarían en el espacio. Y la línea que volvería desde ese punto de corte de los dos, del brazo superior y del trapecio, pasando por el centro de la rueda, una línea diagonal que vendría así y quedaría en un punto en la zona central del coche. Si eso mismo lo hacemos con la otra rueda, el corte de ambas líneas, ahora vamos a ver en el gráfico y quedará claro, determinará el centro de balanceo. Y como si lo aproximamos, es decir, si la distancia entre el centro de gravedad y el centro de balanceo es más pequeña, más próximo, cómo se comporta el coche, y si la alargamos, cómo se comporta el coche. Para hacer estas variaciones en esas distancias, elegiremos los ángulos que forman el brazo superior y el trapecio inferior de la suspensión. Así que nada, vamos a verlo en un gráfico. Bien, pues como se puede ver en el gráfico, lo primero que vamos a hacer es determinar dónde se encuentra el roll center o el centro de balanceo, y para ello lo que tenemos que hacer es proyectar la línea que sería el brazo superior de la suspensión y el trapecio trasero, el trapecio inferior, y la proyección de ambas líneas se cortarían en un punto. Si luego ese punto lo hacemos pasar por el centro de la rueda, nos da una línea que, si la repetimos lo mismo desde el otro lado, al final nos da un centro de corte que idealmente está en la vertical del coche. Es decir, en la vertical, que además ahí está el centro de gravedad, se encuentra, como veis, con las siglas CG, el centro de gravedad, y con las siglas RC, el centro de balanceo. Bien. En este caso, bueno, es un caso particular en el que estamos viendo que el brazo de la suspensión superior está más alto en la zona de la mariposa que en la zona de la rueda. Podría darse el caso en el que ese brazo tienda a estar paralelo o incluso esté más alto en rueda que en mariposa. Entonces, en función del gráfico, nos podría determinar dónde se encontraría el roll center. En el caso en el que está descrito en el gráfico, cuanto más bajo esté el punto de anclaje del brazo superior en la mariposa, esa línea, la línea de proyección de ese brazo va a tender a irse más hacia paralela. Entonces el punto de corte con el eje trasero, con el trapecio inferior, va a estar más lejos. Entonces la línea recta que pasa desde ese punto al centro de la rueda cada vez se nos va a ir para arriba, y es lo que tenemos marcado en rojo como, bajando el anclaje en la mariposa, el roll center sube. Igualmente tenemos puesto la línea azul, que es en caso de que tuviéramos regulación en la rueda y pudiéramos elegir en qué punto anclamos el trapecio inferior en la rueda, pues cuanto más bajo esté el brazo inferior, el trapecio inferior en la rueda, también sube más el centro de balanceo y tenemos el roll center más alto. Bien, al final la distancia que hay entre el centro de gravedad y el centro de balanceo es lo que vamos a definir como RM, que es el momento de balanceo, y vamos a ver cómo se comporta. Es decir, cuanto más grande es la distancia entre el centro de gravedad y el centro de balanceo, mayor RM, lo que en general vamos a tener es una mayor tracción y un mayor agarre en situación de aceleración. Minimizaremos la posibilidad del vuelco a la entrada de la curva, y es mejor para circuitos en general con poco agarre, aunque ahora definiremos exactamente qué tipo de agarre se favorece en función de la variación del roll center. Es decir,
Cuanto más grande es RM, más tendencia tiene el coche a oscilar de lado a lado en la entrada y cuando el coche pasa por las curvas, y esos son los efectos que tiene. Por el contrario, si juntamos el roll center, el centro de balanceo, con el centro de gravedad, tendremos un RM menor, y los efectos es que realmente lo que tendremos es un mayor agarre, pero en la entrada de la curva aumentaremos un poco el giro en la curva. Tendremos el tema del vuelco. Cuanto más pequeño es el RM, tenemos una menor posibilidad de vuelco ya dentro de la curva, y sobre todo dentro de la curva y en la salida. Y en general este ajuste es mejor para circuitos con agarre. Bien, realmente en el tema del agarre, cuanto más pequeña sea la distancia RM entre el centro de gravedad y el centro de balanceo, lo que tendremos es más agarre al dar gas, ¿vale? Porque tendremos una mayor transferencia de pesos en la parte trasera. Por el contrario, tendremos menos agarre cuando estamos frenando. Entonces, esto es el efecto que se produce cuanto el RM, esa distancia, es menor. Por el contrario, cuanto esa RM es mayor, lo que tendremos es menos dirección cuando damos gas, porque tendremos una menor transferencia de pesos al tren trasero, pero el coche será bastante más directo, bastante más nervioso. Entonces, realmente es el agarre que ganamos cuando el RM es mayor, es cuando tenemos curvas muy cerradas, lo que sería una chicane en una curva muy cerrada. Ahí es donde ese agarre es mejor cuanto mayor sea el RM. Y nada más. Bueno, aquí lo ideal es que cada uno vea qué disposición de brazos quiere y dónde le queda el centro de balanceo. No necesariamente tiene que ser la misma ilustración que aparece aquí en esta imagen, porque, repito, hay veces que el brazo superior, pues en vez de estar más alto en mariposa que en rueda, está más alto en rueda que en mariposa, es decir, tienen una inclinación contraria. Y si hacemos el corte con la línea del brazo inferior, pues nos sale en otro punto y demás. Pero bueno, en general lo que sí es aplicable es lo que hemos hablado, es decir, cuanto más grande sea el RM, el momento de balanceo, más tenderá el coche a hundir la suspensión o a adaptar la suspensión a girarse cuando estamos en curva. Y cuanto menor sea, menor tenderá a girar. Cuanto menor tenga el RM, más fuerza transmitirá la suspensión al tren trasero, y en general vamos a ganar agarre en la zona media y en la salida de la curva, mientras que cuanto mayor sea esa distancia, lo que vamos a ganar es agarre en la entrada de la curva, y nos va a facilitar hacer esas chicanes. Y nada más, esto es todo el gráfico de cómo se calcula y demás, y los efectos que tienen. Así que nada, ahora vamos a ver un caso particular, que es cuando los dos brazos se quedan paralelos, y espero que os haya servido de utilidad este reglaje. Para aclarar dudas, bueno, yo en mi caso realmente, cuando le pongo la batería al coche, prácticamente el brazo superior y el brazo inferior se me quedan paralelos. Entonces realmente cuando quisiéramos hacer el gráfico no lo podemos pintar porque dos líneas paralelas no se cruzan nunca. Aunque realmente, bueno, hay un teorema de matemáticas que dice que dos líneas paralelas se cortan en el infinito. Realmente cuando tenemos las dos líneas paralelas, como es el caso de la regulación que yo tengo puesta, cuando la batería del coche está puesta en el coche, baja un pelín y se quedan exactamente paralelas, es el punto en el que tenemos el roll center lo más arriba posible, es decir, lo más corto y pequeño posible, lo más cerca del centro de gravedad, ¿vale? Ese es el reglaje que lo llevo, porque si no, cuando veáis este vídeo veréis que prácticamente son paralelos si no se puede calcular. Nosotros la explicación la podemos hacer con una regulación así, con los brazos inclinados, para que las líneas se corten y sea fácil de determinar.